Perfecto. Iniciamos entonces nuestro seminario Perspectiva Semanal de los Mercados. Muchas gracias a todos por la confirmación y por participar de esta nueva instancia los días lunes, como es habitual, a las 7:30 hora de Chile, a las 5:30 hora de Nueva York, cuando ya los mercados han cerrado hace prácticamente una hora y media. Teniendo en consideración, por supuesto, los eventos que hemos tenido durante las últimas jornadas y pensando cuáles eran los estímulos que estaban o por los cuales el mercado se estaba moviendo, estábamos muy pendientes de lo que fuese el resultado finalmente de este acuerdo comercial entre republicanos y demócratas que tenía un valor total o alcanzaba una cifra total de 900.000 millones de dólares, en donde finalmente la noche de ayer se conocía por un comunicado de la Casa Blanca y divulgado a través de CNN. Conocíamos que Donald Trump finalmente firmaba este acuerdo comercial, el cual dispone entonces de un cheque de $600 para el Main Street, que aquellos que ganen menos de $75.000 anuales, y otros $600 adicionales por cada niño que componga el grupo familiar. Y también un cheque de ayuda a los desempleados por $300, lo cual obviamente significa un escenario muy propicio, descontando por supuesto o cumpliendo con las amplias expectativas que el mercado tenía durante este último trimestre por llevar a cabo que finalmente este paquete de estímulos fiscales fuera finalmente liberado. Y es por eso que el mercado el día de hoy celebra. Tenemos un cierre muy positivo de las bolsas, no tan solo en Estados Unidos, sino que a nivel mundial, en torno a un 1%. Y eso también se deja sentir en las bolsas latinoamericanas, que también llegan a cerrar en torno a un 1% de ganancias en un escenario de optimismo. Otro de los puntos importantes, y antes de entrar en detalle también en lo que ha sido el acuerdo comercial definitivo, es la inoculación de la vacuna contra el coronavirus, la cual comienza ya en diversos países. En España comenzó durante estas últimas dos jornadas. En Chile, puntualmente comenzábamos la semana recién pasada, previo a Navidad, teníamos los primeros inoculados. En el resto del mundo progresivamente se va a ir obviamente distribuyendo esta nueva vacuna que estaría disponible para la población a lo largo obviamente de este año 2021. No hay fecha estimada de poder considerar cuándo es que o la totalidad de la población o la población obviamente que esté abierta a vacunarse lo va a hacer, o que se logre cubrir finalmente un amplio espectro. Pero lo que sí es muy positivo es que finalmente el proceso o se le ha denominado finalmente el comienzo del fin para esta pandemia por coronavirus. También pensando en que uno de los puntos que la semana pasada traía o generaba un poco de pánico, sobre todo a comienzos del día lunes, y de hecho previo a apertura de Estados Unidos, ya que luego de eso el mercado terminó cerrando en positivo, teníamos un escenario en el cual esta nueva cepa de coronavirus que era encontrada en Reino Unido y que eso generaba la alerta en diversas naciones, cerrando sus fronteras aéreas. Con Reino Unido puntualmente no se permiten viajeros extranjeros de Reino Unido a otros países. Se han descubierto unos casos en Italia, en Canadá recientemente, lo cual obviamente pone un poco en alerta a la comunidad internacional, y de alguna forma también se empieza a buscar o se empieza a considerar si es que esta vacuna, la elaborada por Pfizer y BioNTech, sirve para contrarrestar el efecto de esta nueva cepa que estaría en circulación, y lo cual ha sido positivo. Al menos los primeros indicios han indicado o han hecho referencias de que finalmente sí, la vacuna de Pfizer BioNTech sirve para poder contrarrestar los efectos negativos del coronavirus, o finalmente generar anticuerpos suficientes para no contraer una infección mucho mayor. Por lo que tiende a ser un escenario más positivo en el corto plazo, y eso también, como ya lo indicamos, se deja ver sobre la renta variable durante esta jornada, y también sobre el dólar a nivel internacional, que tiende a recuperar terreno y cierra en positivo luego de varias semanas o varias jornadas finalmente de cerrar constantemente en negativo y por debajo de los 90 puntos en alguno de estas sesiones. Ahora, con respecto al acuerdo fiscal, quiero que entendamos bien finalmente qué es lo que significa este acuerdo fiscal, ya que durante los últimos meses, y me refiero a últimos meses, octubre, noviembre y diciembre, y podemos a lo mejor también considerar el mes de septiembre, el mercado venía especulando con un paquete fiscal, y con los constantes tira y afloja por parte de republicanos y demócratas por obtener un acuerdo, un consenso en esta ayuda, y también por detrás la Reserva Federal insistiendo en que era muy necesario que el fisco generara un tipo de ayuda para poder descomprimir finalmente
la presión que tenía la Reserva Federal con la ayuda necesaria que necesitaba de Estados Unidos, la economía americana al día de hoy, para poder seguir combatiendo económicamente hablando los desastres que el coronavirus viene dejando. Los 900 mil millones de dólares finalmente cumplen las expectativas del mercado, que era lo que se barajaba desde finales o mediados de noviembre, comienzos de noviembre. Ya se hablaba de estos 900 mil millones de dólares cuando incluso Joe Biden era elegido presidente y ratificado. Ya se hablaba finalmente de estos 900 mil millones y con diversos aristas importantes, cual un gran paquete de ayuda para el sector aeronáutico, un paquete menor para el sector restaurantes y bares, y también obviamente la ayuda directa al Main Street, que eran los cheques que nosotros mencionábamos en un inicio. Pero también lo importante de todo esto es que va un paquete de 1.4 billones de dólares, los cuales van con el objetivo de que el gobierno central o con la organización, o sea, que las oficinas gubernamentales de Estados Unidos sigan funcionando y no se provoque un cierre anticipado o un cierre obligado de las oficinas y que tengan que mandar a la gente o a los trabajadores a su casa. Esto es parte del presupuesto nacional que se aprueba parcialmente y que se va a seguir negociando durante los primeros días del año 2021. Pero lo que finalmente firma Donald Trump, más allá obviamente del consenso que se logra, que cumple las expectativas del mercado, que ya voy a andar en eso, es que Donald Trump finalmente finaliza un año complejo a nivel de críticas, primero que todo críticas por el manejo de la pandemia y luego de eso críticas por perder las elecciones y tener obviamente una mala imagen de no aceptar la derrota y que continúa insistiendo que incluso este próximo 6 de enero tendrán nuevas noticias con respecto a los conteos de voto. Muy probablemente no ha dejado indicios del por qué, pero es muy probable que dé indicios de esta votaciones fraudulentas, como él lo mencionó, y el fraude electoral, como se le ha denominado, o como finalmente el equipo de Donald Trump lo ha denominado, por lo que eventualmente la pelea y la disputa de cara a la investidura presidencial el próximo 20 de enero va a seguir y va a ser obviamente un escenario aún muy complejo, o que va a seguir generando ruido. No sé si muy complejo, pero que sí va a seguir generando ruido en el ámbito internacional y por supuesto en el ámbito americano. Y lo que quería destacar también con respecto a este acuerdo comercial, y más allá obviamente de la cifra, lo que significa, es que finalmente se cumplen las expectativas del mercado. El mercado durante los últimos 3 meses ha venido descontando finalmente este paquete fiscal, por lo que eventualmente todas las alzas que nosotros hemos visto durante los últimos meses han respondido finalmente a estas expectativas. Nosotros tenemos que entender que, y lo hemos dado en algunos ejemplos para que quede muy clara la idea, nosotros hemos dado ejemplos muy básicos y muy sencillos, como por ejemplo, qué es lo que ocurre en Navidad en el proceso psicológico de una persona cuando existe un regalo. Pensemos que Navidad tiene un punto culmine que va a ser en esta zona y que existe obviamente una gran expectativa de que los regalos que nosotros pedimos finalmente se cumplan y nosotros obtengamos estos paquetes de regalo el día 24 por la noche o el 25 de la mañana. Por lo tanto, todo un proceso previo a todo esto se generan expectativas positivas o hay un comportamiento muy positivo en la mentalidad de los niños o de la persona que va a recibir el regalo con respecto obviamente a lo que se ha pedido. Pasa lo mismo con las expectativas del mercado. El mercado tenía cifrado este acuerdo fiscal, vamos acá a marcarlo, acuerdo fiscal, vamos a marcarlo a ver si lo puedo correr un poco, ahí sí, acuerdo fiscal. Por lo tanto, el mercado tenía trazado esta idea de que se podía llegar a obtener un acuerdo fiscal en el corto plazo y que finalmente, o que se podía llegar a alcanzar. Por lo tanto, las expectativas del mercado eran positivas. Y una vez que finalmente se cumplen con las expectativas, el mercado puede llegar a tener dos comportamientos. Si es que se cumplen las expectativas tal y cual se venían especulando, es muy probable que el mercado tienda a seguir presentando un escenario optimista en el corto plazo, pero que luego de eso se normalice y ya comencemos a entrar en una fase más de normalización, de esperar o de seguir muy atento a lo que va pasando con la economía americana. Recordemos que esto es un aliciente o finalmente es un respaldo de una economía en el corto plazo, pensando que este paquete fiscal podría alcanzar a apoyar a la economía durante 3 meses aproximadamente, o sea, de aquí a marzo de este año, ya esa ayuda debería tender a generar o debería haber generado el impacto total de lo que eso significa, de aliviar un poco los bolsillos de la gente, de aliviar, por supuesto, los negocios,
de generar obviamente esa liquidez necesaria para que la economía siga funcionando. Por lo que entonces, cuando llega a ocurrir este tipo de situaciones, cuando el mercado se cumple, es cuando ahora nosotros estamos muy pendientes de cómo la economía americana realmente se vaya a comportar. Recordemos que ya el 2020 ha sido un año de total de implementar mucha ayuda monetaria por parte de la Reserva Federal, por parte del fisco puntualmente, y así como también del resto de los bancos centrales. Por lo que evidentemente ha sido un año marcado por expectativas, esperando también cuáles serían los pronósticos de crecimiento para el año en curso, para los próximos años, la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora es cuando realmente tenemos que ver los rendimientos de la ayuda que se ha implementado. Es cuando, por ejemplo, em, le dicen a alguien, ok, te vamos a dar una ayuda, te vamos a apoyar, por ejemplo, en un proyecto, y luego de recibir la ayuda para el proyecto, los que dieron el apoyo finalmente buscan tener resultados. Y esos resultados al día de hoy van a comenzar a ser marcados o van a seguir siendo vistos muy de cerca por los participantes del mercado, por los operadores, por los grandes fondos, por los bancos centrales, para ver finalmente cómo se ha comportado la economía americana y si es que viene respondiendo de acuerdo a las expectativas primero que todo, y por supuesto si viene respondiendo ante la abultada ayuda económica que se ha implementado. Entonces, aquí es cuando finalmente nosotros nos tenemos que comenzar a centrar en las cifras macroeconómicas, en las tasas de desempleo, en el crecimiento, en las cifras de inflación directamente, y dejar un poco de lado esa expectativa, ese entusiasmo exacerbado que se tuvo durante gran parte del año 2020, que son escenarios de crecimiento, de burbuja, de mucha ilusión, pero la realidad muchas veces está lejos de ser la que es realmente. Por lo que entonces ahora es cuando nosotros tenemos que ver realmente la realidad y tenemos, por ejemplo, que estar la próxima semana atentos a la cifra de desempleo, de la cual se espera que se mantenga en torno a un 6,7%, a las nóminas no agrícolas, a cómo también los reportes de los días jueves se van presentando en cuanto a las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo semanalmente, las cuales aumentan por sobre los 800.000 durante las últimas 4 semanas, el promedio de las últimas 4 semanas, lo cual entonces pone un poco en atención de que hay algunos sectores que han tendido a enfriarse, han tenido a desacelerar el ritmo de crecimiento o de recuperación, pero que también hay signos de que la economía americana viene creciendo, como también fue el Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre de este año, que estuvo en torno a un 33,4%, logrando superar las expectativas del mercado que estaban en torno a un 33,1%. Por lo que entonces son situaciones que vienen a ser interesantes e importantes de seguir mirando, y es por eso que el cierre de año, más allá por supuesto de cómo se complete este día jueves por la noche, lo interesante va a ser cuando den el reporte del Producto Interno Bruto correspondiente al cuarto trimestre y den el reporte de crecimiento correspondiente al año 2020 en su totalidad. Hacer la comparación, por supuesto, con años previos, con el 2019, 2018, con las expectativas que el mercado tenía, y esas son las situaciones que uno tiene que estar pendiente el día de mañana para ver realmente cómo la renta variable, cómo el mercado va a llegar a reaccionar. Yo en lo personal comienzo a tener menos posiciones estructurales al día de hoy, más posiciones de trading, buscando un poco las variaciones, sí apostando, entre comillas lo digo apostando por algunos instrumentos que me parecen que sus rendimientos no tienen comienzan a tener una perspectiva más negativa, como por ejemplo en el caso del oro, ya lo voy a comentar por qué. Em, pero son situaciones o desarrollos puntuales que el mercado va a estar ya pendiente durante el primer mes del 2021, y con esto me refiero a enero, febrero y por supuesto las primeras reuniones de política monetaria de la Reserva Federal, ya sea en enero, ya conociendo por supuesto los últimos días de enero, ya conociendo las cifras de Producto Interno Bruto con respecto al mes de diciembre, a conocer las del último trimestre, y así sucesivamente, que muy probablemente recién la del último trimestre del año 2020, o sea, de octubre, noviembre, diciembre, recién la vamos a conocer a mediados de febrero o mediados de marzo puntualmente. Por lo tanto, resta mucho camino aún por saber realmente cómo la economía americana se ha venido comportando. Podemos ir haciendo estimaciones, podemos ir haciendo alguna apuesta al respecto, pero ahora sí hay que estar muy concentrados y muy atentos a lo que las cifras macroeconómicas van a ir dictando y cómo el mercado también podría ir esperando el comportamiento de dichas cifras macroeconómicas en el futuro y las expectativas que se vayan a tener sobre eso.
si bien son positivas, considerando por supuesto las abultadas ayudas, y soy majadero en este punto, considerando las abultadas ayudas macroeconómicas implementadas por la Fed, que no tiene precedente alguno, por las ayudas fiscales, etcétera, deberían ser positivas, pero también hay que ver, por supuesto, el comportamiento a largo plazo, ya que si bien la intención de la Reserva Federal es apoyar constantemente a la economía para mostrar una recuperación, el dinero teóricamente es infinito, porque así lo mencionó Jerome Powell. Nosotros podemos imprimir digitalmente la cantidad de dinero que nosotros queramos, pero el riesgo moral no es infinito. Tienen en algún punto un riesgo moral que eso les pone o les cuarta finalmente su rango de maniobra para poder obviamente sacar adelante a la economía americana tanto en el corto como en el mediano y por supuesto en el largo plazo. Ahora, disculpen, ¿qué es lo que nosotros estamos pendientes? ¿Qué es lo que nosotros estamos pendientes de cara a a los últimos días de este año, por supuesto? Viene siendo el desarrollo puntualmente que ha venido presentando el S&P, sobre todo esta última jornada, como ya lo comentábamos al inicio del seminario, con un nuevo máximo histórico, el que viene a registrar finalmente valores por sobre los 3.730 y alcanzando los 3.740 puntos durante esta jornada de día lunes 28. Ahora, lo que a mí me parece interesante es que si bien no hay patrones de divergencia aún muy claros, sí lo existen, por ejemplo, o al menos dejan en evidencia que hay divergencias con respecto a los máximos que dibuja la renta variable y la fuerza relativa de esta misma. En un gráfico diario vuelven a aparecer, por supuesto, los signos divergentes que señalan la posibilidad de ver reversiones en el precio, algo que todavía en la gráfica o en el valor de la renta variable no se deja evidenciar, no hay cambios significativos o patrones de cambio significativos, pero sí podemos ver, por supuesto, lo que ha significado, lo que se ha venido mostrando durante las últimas jornadas con las intenciones de caída, con esos escenarios de pánico, em, tras los reportes de Producto Interno Bruto, por ejemplo, que fue el día miércoles pasado, las proyecciones que estas corresponden finalmente, pero lo importante es que el patrón alcista se sigue completando, pero cada vez el precio se va ciñendo a una línea de tendencia. Y eso tiene dos resultados a nivel técnico a nivel técnico en el corto plazo, de ver un movimiento exponencial muy rápido hacia nuevos máximos históricos por cómo se viene configurando la cotización del índice finalmente, porque se viene comprimiendo su valorización, por lo tanto, ya sea que está esperando alguna referencia para pegar un salto, como lo pudo haber sido, por ejemplo, la firma del acuerdo fiscal, y que durante los próximos días sigamos viendo un salto en la cotización del índice, o bien ver una repentina o un repentino cambio en la dirección de la renta variable y con eso transformarse en un cambio de ritmo y venir a buscar o sea, mínimos o niveles de soporte como los que tenemos registrados en la plataforma. Considerando por supuesto este escenario es donde nosotros seguimos mirando las expansiones que el mercado ha venido registrando, un movimiento o bien un impulso alcista que aún obviamente no presenta cambios significativos. Hemos logrado o hemos extendido un poco la expansión de Fibonacci que previamente veníamos considerando, porque también comenzamos a ver cierta cuota en donde, a pesar de las noticias positivas que pudo haber sido o como pudo haber sido más apreciada finalmente por el mercado debido a las altas expectativas que existían en torno a esto, nos parece que el 1% de ganado el día de hoy no es algo tan significativo o es algo tan importante en el corto plazo, por lo que podríamos estar esperando ciertas cuotas de divergencia y comenzar a mirar ciertos cambios en la estructura del precio en el corto plazo. Como por ejemplo puede ser finalmente lo que nos va dejando el RSI, máximos o escenarios de máximos de sobrecompra en estos gráficos de corto plazo. Aquí lo voy a marcar, ya estamos aquí por sobre los niveles de 70, evidenciando esta divergencia o esta zona de sobrecompra que viene mostrando la renta variable americana, pero también por supuesto el estar atentos, por ejemplo, a líneas de tendencia que el mercado pueda llegar a considerar durante los próximos días, y eso a lo mejor generar ciertas expectativas de que si el mercado viene a buscar caídas, muy probablemente estas caídas vengan a buscar soportes inmediatos o medias móviles para seguir buscando a lo mejor un nuevo impulso alcista, pero atentos por supuesto a esas oportunidades para buscar ese nuevo impulso alcista o a lo mejor buscar esos recorridos de corto plazo.
que si el precio busca estos niveles de apoyo, ya sea la media móvil, que es la primera referencia en estos casos, o los mínimos recientes registrados donde el precio se estuvo apoyando, o máximos previos también que el mercado ha venido dejando, puede también dar una sensación o darnos un patrón interesante cómo se vaya a comportar el RSI en torno a estos niveles, ya que si se presentan cambios en el precio en la zona que estoy mostrando en esta a continuación, que estoy aquí apuntando con la flecha, y al mismo tiempo el RSI cambia también en esta línea de tendencia, podría ser una buena oportunidad para estar buscando posiciones de compra en el corto plazo y, por ejemplo, venir a buscar un desplazamiento alcista que pueda venir desde estos niveles hasta los recientes máximos como un primer objetivo. Y luego de eso, obviamente, si seguimos viendo rupturas, venir a buscar niveles en torno a los 3.800, que por lo general cuando el mercado va buscando nuevos máximos históricos o va vulnerando los máximos recientemente registrados, siempre teóricamente como niveles psicológicos va buscando los valores absolutos o los valores cerrados, los 3.750 puede ser el siguiente paso, los 3.800, 3.850, 3.900 y así hasta los 4.000 puntos, por ejemplo, si es que se llega a dar el caso. Pero son niveles que uno tiene que ir considerando en el corto plazo cómo se llegan a dar. Ahora, si en la jornada del día de mañana vemos un cierre totalmente negativo, ahí es cuando a lo mejor las expectativas podrían cambiar y eso significa que el mercado está respetando la franja de máximo reciente, que es la que voy a señalar a continuación, y podríamos a lo mejor estar hablando ya de un potencial cambio o reversión en torno a estos niveles y esperar a lo mejor contracciones un poco mayor. Por ejemplo, que venga el precio a testear la media móvil exponencial de 50 periodos que viene acompañando o que finalmente no le ha ofrecido un soporte inmediato al precio ya hace varias jornadas, hace un par de jornadas atrás. Por lo tanto, podría ser un primer antecedente para establecer a lo mejor un rango lateral de corto plazo. Y luego de eso, por supuesto, buscar proyecciones alcistas o contracciones mucho mayores, pero evidentemente las medias móviles siempre van a servir como una primera estructura de soporte para el precio. Ahora, no puedo dejar también pasar por alto lo que comentaba en un inicio, de que finalmente el mercado en torno a estos niveles comienza a restringir un poco su cotización, ya los máximos no son nuevos, no generan nuevos máximos con categoría, pero los mínimos también comienzan a ser cada vez más agudos. Y eso se traduce finalmente que el mercado se está comprimiendo y puede, como lo indicábamos, reventar, ya sea hacia el alza y buscar un movimiento exponencial o un movimiento muy rápido, o buscar una contracción a raíz de alguna noticia puntual y que pueda obviamente significar una contracción en la cotización, buscando niveles de soporte, ya sean medias móviles, mínimos recientes y estructuras que puedan dar obviamente un cambio significativo en la cotización de la renta variable, tanto en el corto como en el mediano plazo. Al minuto, creo que lo más lógico es seguir atentos a ver cómo se comporta el gráfico de una hora, ver cómo se va desarrollando en torno a esta zona de máximos, ver si es que finalmente se busca una estructura alcista en el RSI y es acompañada también por el comportamiento del precio directamente, y si es que no, podemos estar entonces atentos a las devoluciones del precio o las caídas por debajo de los 3.720, 3.710 y eso ya hablar entonces de un cierre potencialmente negativo de la jornada del día de mañana y ya cambiar un poco replantear finalmente la estructura y las posibles variaciones que el mercado pueda llegar a tener en el corto plazo. Ahora, en gráficos de menor temporalidad podemos percatarnos de que efectivamente ya las divergencias comienzan a tener un poco más de lógica. Fíjense qué es lo que ocurre entre los máximos del RSI, mientras que los máximos del precio son crecientes. Podemos encontrar incluso una estructura en la cual el mercado esté ciñendo su comportamiento, incluso mirar una estructura, miren, fíjense lo que vamos a hacer por acá. Vamos a dibujarlo de nuevo. Podemos ver por acá esta estructura de mínimos crecientes y estos máximos que son crecientes también, pero que van desarrollando una especie de cuña. Por lo que, por lo general, cuando se llegan a romper estas cuñas, son cambios no estructurales importantes, sino que inicialmente buscar primero los soportes recientes que el mercado viene dibujando, que pueden ser estos en el corto plazo, esta franja finalmente de soporte, o
lo que sea, por supuesto, las medias móviles que están en un paso de también mostrar un escenario de soporte estructural para el precio de acuerdo a las tendencias que se vienen registrando durante los últimos minutos, durante las últimas horas de transacción. Por lo que esta cuña también es interesante seguir el proceso que viene mostrando, porque potenciales cortes por debajo pueden abrir probabilidades de venir a buscar posiciones de venta en el corto plazo como posiciones de trading, que es lo que les mencionaba en un inicio, que ya no estoy enfocado en buscar durante estos días posiciones estructurales o cambios importantes, pero sí buscar ciertos cambios en el corto plazo que el mercado nos puede entregar y nosotros, por supuesto, aprovechar ciertas variaciones. Y aquí es donde, por ejemplo, nos puede dar una relación de riesgo-retorno 1:1, en esta estructura, el stop loss ligeramente por sobre los máximos recientes, si es que se llega a dar un corte por debajo de la línea de mínimos creciente y la media móvil que viene funcionando como un soporte inmediato para el precio, puede ser la primera medida para considerar en el corto plazo antes de estar mirando otro tipo de jugadas de acuerdo a lo que estábamos mirando en el gráfico de una hora, que eran las posiciones de compra, siempre y cuando también se fuesen a respetar las condiciones que estuvimos indicando. Pero al menos me parece que es interesante estar pendiente de qué es lo que puede llegar a ocurrir con posiciones como estas y cómo también nosotros podemos estar más pendientes del mercado en estas últimas horas del año. Si bien en la perspectiva semanal o en el informe semanal que se envió la semana recién pasada, em, mencionábamos que, y por lo general que se da la tónica de que en los últimos días del año las cotizaciones tienden a mantener un rangos laterales, no hay grandes volúmenes, sin embargo los mercados se siguen moviendo muchas veces, siguen dando oportunidades o entregando variaciones, no logra entregar oportunidades de trading o figuras muy claras, sino que siguen un poco el curso de lo que venían mostrando los últimos días, no hay grandes patrones, pero con lo que ha acontecido y como finalmente el año 2020 ha sido un año particular, por supuesto que la firma de Donald Trump en este acuerdo, en el acuerdo fiscal es por supuesto un catalizador y que va a seguir marcando la pauta durante estos próximos días y le va a seguir entregando un poco de entusiasmo al mercado y también a lo que nos puede seguir interesando y mostrando ciertas perspectivas de corto plazo para nosotros aprovecharlas también durante estas últimas, como ya lo decía, las últimas horas de este año 2020. En términos del tipo de cambio local, el dólar frente al peso chileno, un cierre en torno a los 710, en Bol Chile lo teníamos en 711, fuera o ya atrás el cierre de mercado. La recuperación un poco va en línea de lo que nosotros ya veníamos comentando. Esperamos que, si bien la presión que viene marcando el tipo de cambio durante los últimos 3 meses, que pierde aproximadamente 70 pesos, lo que se traduce en una pérdida de un 10% aproximadamente, responde a una pérdida en donde las expectativas por este alivio fiscal vienen comandando en el mercado, la opinión del mercado, y esas expectativas se dejan o se traducen finalmente en descensos en el dólar a nivel internacional y por supuesto en el dólar frente a las monedas latinoamericanas y puntualmente a la de Chile, que también tiene su contraparte en donde se han dado aspectos positivos. Uno es por supuesto el favoritismo que han tenido los commodities y en especial el cobre, que se sostiene por sobre los 3,5 dólares la libra. Por lo tanto es un incentivo o bien es una referencia muy importante para que el peso chileno mantenga o vuelva a recuperar un poco el aliento y proyecte por supuesto ingresos fiscales, y recordando que las exportaciones de cobre son un porcentaje importante o beneficios para la billetera fiscal. Por lo tanto, mientras el valor del dólar esté alto y también la valorización del cobre esté alta, por sobre los 3,5 dólares la libra, son condiciones, por supuesto, ideales a nivel fiscal y que se pueden llegar a implementar dinero de manera más eficiente o tener finalmente una holgura o suficiente para tomar o adoptar nuevas medidas en caso de llegar a necesitarla. Y eso también se traduce en que Chile no se endeude más a raíz de la pandemia por coronavirus. Por lo que entonces los aspectos siguen siendo positivos y es donde nosotros ya comenzamos a ver, a cambiar un poco nuestro escenario base, en donde los 760 pesos por dólar, que es la franja que voy a marcar a continuación, toda esta franja entre los 760 y los 700, vamos a mirar el precio de inmediato, y los 732, 730 pesos por dólar, o sea, una diferencia de 30 pesos, va a ser una referencia o un rango interesante de resistencia para el peso chileno, o sea, para el dólar frente al peso chileno,
y un tipo de cambio que finalmente, como ya lo decía, va a comenzar a responder ante las cifras macroeconómicas de Estados Unidos, que ante el crecimiento que se venga a evidenciar finalmente, la recuperación económica, Producto Interno Bruto, mejores tasas de desempleo, o que finalmente esto se sostenga, es muy probable que también el dólar tienda a recuperar terreno en un ambiente en el cual, como ya lo indicábamos, es favorable para la moneda local, pero esto no quita y no resta que el dólar sí pueda recuperarlo. Por lo que eventualmente los niveles de resistencia que nosotros vamos a estar considerando en el largo plazo van a estar en torno a los 7.30, 7.60 eventualmente, para considerar posiciones de ventas estructurales buscando una recuperación o bien una normalización en la cotización del tipo de cambio local y buscar como objetivos en el mediano y largo plazo la zona de los 700 pesos por dólar, por ejemplo, o estructuras de dicha índole. Ahora, si bien el tipo de cambio retrocede por debajo del 50% de Fibonacci, que lo voy a señalar a continuación, si bien retrocede por debajo de este 50% de Fibonacci, está muy próximo al 61,8 y la media móvil de 200 periodos, lo cual podría ser a lo mejor un dato relevante. Ahora, no debemos olvidar que las cifras macroeconómicas, como ya lo indicábamos, también pueden ayudar al tipo de cambio o a la moneda local, y es por eso que la producción manufacturera que se viene a presentar al finalizar esta semana corta, puede ser también un condicionante de venir a buscar la zona de los 700 por ese entusiasmo y por esa recuperación económica que Chile puede llegar a estar presentando. Pero no debemos olvidar que en Chile se han vuelto a restringir, entre comillas, la circulación o poner medidas restrictivas, nuevamente retroceder en este plan paso a paso que lo denominó el gobierno por el desconfinamiento, lo cual se traduce también en que los casos han vuelto a aumentar incluso a niveles de mayo, junio del presente año, incluso por sobre dichos niveles, lo cual obviamente preocupa a la población. Se podrían volver a dar nuevos atochamientos en el servicio público y eso genera un poco el pánico. Pero lo interesante de esto es que finalmente eso ha ocurrido no tan solo en Estados Unidos, sino que ha ocurrido en Europa. Son países, bueno, eventualmente que pueden manejar de mejor forma los servicios de salud pública y esta pandemia, por los recursos que se tienen. Un país latinoamericano no se presenta de la misma forma, pero el mercado reacciona de forma distinta. Uno lo podría ver como una forma muy negativa, pero debemos entender que el mercado funciona de otra forma también. Por lo que eventualmente lo podríamos tener como un dato de que si estos signos a nivel local generan, por supuesto, cambios en las medidas restrictivas, de que si se vuelven a considerar cuarentenas en Santiago, si es que eso llega a pasar, creo que el tipo de cambio podría, o la moneda local podría volver a presentar debilidad, proyecciones de menor crecimiento a lo mejor para el último trimestre del año, o menor crecimiento para el primer trimestre del próximo año 2021, que debería tender a ser un año de recuperación o de consolidación, como ya lo hemos mencionado, por lo que eventualmente eso podría significar entonces de darle un respaldo al dólar frente al peso chileno y venir a considerar niveles de resistencia un poco más allá de los 730 pesos por dólar, siempre y cuando las medidas de confinamiento se lleguen a implementar en Santiago puntualmente, bueno, y en las regiones o en las ciudades clave para el desarrollo económico de Chile puntualmente o de las grandes industrias. Entonces, viene a ser un escenario interesante. Ahora, a nivel mensual, lo que a mí me llama la atención es que el tipo de cambio ya alcanza la media móvil de 50 periodo exponencial, por lo que eventualmente en torno a los niveles actuales deberíamos estar ya mostrando un movimiento más que suficiente. A nivel semanal o a nivel diario, ya los niveles de sobrecompra, al menos en el gráfico semanal, se aproximan a los niveles de sobreventa, disculpen, ya máximos, o sea, o por debajo de los 30 puntos. Y en el caso ya de un gráfico diario, los niveles de sobrecompra, o sea, de sobreventa, están alcanzando, por supuesto, su nivel máximo, incluso mostrando ciertas cuotas de divergencia. Sobre todo cuando estos niveles o estas zonas, las cuales voy a marcar a continuación, fíjense, estos niveles que convergen con mínimos recientes no coinciden finalmente con los mínimos del precio y muestra o comienza a mostrar ciertas cuotas de divergencia en el comportamiento del RSI, y ahí es donde nosotros o las expectativas podrían comenzar a ser positivas en la recuperación de la fuerza relativa. Siempre también entendiendo que existe una tendencia bajista en el RSI que podría ser el primer escenario o bien el primer punto de tracción para la cotización del tipo de cambio local. Por ende, es un supuesto o bien es un escenario en el cual
eventualmente deberíamos seguir viendo presión bajista para el tipo de cambio, pero también por supuesto ir barajando ciertos aspectos. Es por eso que en torno a la zona de los 730 pesos por dólar es donde yo le daría la mayor, en el corto plazo, le daría el rango de mayor extensión, o sea, aquellos que estén apostando por buscar posiciones de compra, creo que los niveles de 730 pesos, 732 deberían ser un objetivo más que razonable. Em, y mientras que valores por debajo de los 700 pesos por dólar en cuanto a niveles de stop, ya nos dejan una relación de riesgo-retorno de 1 a 2. O sea, estamos buscando de los niveles actuales 20 pesos, de los 710 a los 730, mientras que si ponemos un stop loss en 695, 698, tenemos 15 pesos, 12, 13 pesos de diferencia, y eso se traduce entonces en una relación de riesgo-retorno favorable para una posición de trading o de buscar un movimiento favorable para el dólar durante las próximas jornadas. Yo esperaría a lo mejor dar que se dé esa situación y en lo personal creo que si el día de mañana amanece el tipo de cambio por sobre los 710 y veo también que a nivel internacional el dólar logra sostener los niveles actuales, voy a jugar una posición de compra a favor del dólar que ha venido también descontando el escenario favorable para la economía local. Y si por supuesto, si las cifras del cierre de esta semana para Chile no responden a las expectativas y se ve un deterioro mayor, creo que el dólar ahí debería tender a buscar niveles por sobre los 715 o ser un motivo suficiente para que la semana probablemente cerremos por sobre los 715 pesos por dólar en un escenario de cierre de año. Y en el gráfico de menor temporalidad creo que ya las divergencias comienzan a ser mucho más claras. Fíjense, tenemos máximos decrecientes en la cotización del precio, mientras que la variación del RSI comienza a ser un rango positivo y una divergencia ya más que clara, y es donde comenzamos entonces a buscar estas posiciones de compra que son las que van a estar marcando, por lo menos para mí, la pauta de cierre de año del dólar frente al peso chileno en en el último segmento o en esta última semana del año 2020, que como ya lo sabemos ha sido un año muy tortuoso para todos en términos generales. Y como comentarios, por supuesto, Bitcoin por solo los 26.000 dólares, nuevos máximos históricos durante el fin de semana. Mis posiciones saltaron prácticamente en cero porque con los últimos descensos que estuvo manteniendo el mercado que se estuvo generando durante el cierre de la semana pasada, busqué o llevé mi posición, mi stop loss a precio de entrada, por lo tanto salí en cero. Y ya estoy obviamente atento a lo que viene a ocurrir, pero sigo considerando que las vueltas hacia la zona de, ya sea en este caso de la secuencia de máximos crecientes, podría ser algo muy clave y mantener a lo mejor un aspecto como algo como esto y probablemente mostrar una secuencia bajista nuevamente hacia la zona de los 20.000 dólares, que debería ser el testeo del quiebre de este año 2020. Creo que esa confirmación se debería dar durante los primeros días del año 2021. Sigo insistiendo que la renta variable debería venir a presentar bajones importantes durante el año 2021, pensando que gran parte del mercado esperaba una recuperación económica mayor, con una recuperación en V, una recuperación total de la economía para el cuarto trimestre, y eso al día de hoy no se deja ver. Tenemos todavía un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto hasta el tercer trimestre. Por lo tanto, es una situación o bien es una referencia importante a considerar cambios en la renta variable y en las expectativas del mercado. Y como bien sabemos, y en uno de los últimos artículos que fue publicado en el Diario Financiero, en donde tuvimos participación, se hablaba finalmente de la correlación de los 90 días que sostiene el Bitcoin con el aumento o la disminución en el apetito por el riesgo. Se ha llegado a establecer una correlación en donde, ya lo hemos comentado en otro seminario, de que ante aumentos en el apetito por el riesgo, como ha ocurrido durante estos últimos días, el Bitcoin tiende a reaccionar de forma positiva, mientras que cuando se dan caídas en el apetito por el riesgo, que no ha sido gran parte este año, es por eso que la secuencia viene siendo muy positiva este año 2020 para la criptomoneda, sin duda entonces que se dan escenarios de caídas. Por lo tanto, ante una posible disminución del apetito por el riesgo, es donde nosotros deberíamos estar esperando caídas hacia la zona de los 19.500, 20.000 dólares, que viene siendo entonces ya un punto
tanto técnico como psicológico de cambios para el Bitcoin y eventualmente a partir de esos niveles comenzar a buscar posiciones estructurales y de avances mucho mayores para la cotización de esta criptomoneda o la criptomoneda reina por excelencia. Al minuto, en gráficos de menor temporalidad, las secuencias vienen siendo positivas. Podemos ver, por supuesto, en el corto plazo cómo las estructuras de máximos decrecientes vienen completando a lo mejor aquí un poco de pánico, pero también las secuencias de mínimos crecientes van acompañando un poco el escenario de tranquilidad del mercado, lo que nos viene a presentar durante esta última jornada. Sobre todo cuando estas zonas de mínimos se comprenden, es donde las estructuras o bien los avances podrían seguir durante las próximas horas, al menos hasta los máximos recientemente registrados que están en torno a los $28.000 aproximadamente. Deberían ser al menos un nuevo testeo de esos niveles antes de presentar cambios o estructuras mucho más claras de acuerdo al comportamiento del precio. En otras instancias, el Bitcoin venía siendo un instrumento en el cual reaccionaba de forma aleatoria muchas veces por la demanda que este podía llegar, sobre todo en el año 2017, cuando se alcanzaron los máximos históricos en torno a los $19.500, por debajo de los 20.000. Pero al día de hoy ya su estructura cambia, hay mucho más dinero circulando de capitalización bursátil de esta criptomoneda. Cuando yo realizaba este reporte, la capitalización bursátil estaba en torno a los 350 billones de dólares, al día de hoy está cerca a los 600 billones de dólares y recordando que solamente un 1% de los fondos de inversión, ya sea a nivel, considerando Estados Unidos, Japón y Europa, podrían incluir un 600 billones más si es que finalmente estos fondos son destinados a esta criptomoneda y eso podría ser una consolidación durante la primera mitad del año 2021 y eso significar entonces que el año 2021 debería seguir siendo un nuevo año positivo para el Bitcoin frente al dólar o al menos en esta cotización puntualmente. Por lo que las perspectivas de largo plazo son positivas. En el corto plazo tiendo todavía a tener obviamente una expectativa, pero, o sea, positiva, pero en el mediano plazo sigo esperando o podría seguir esperando un testeo de la zona de los $20.000 como un soporte estructural antes de seguir mostrando avances en su cotización. Ahora, si nos pasamos, por ejemplo, a ver qué es lo que ocurre con el oro, el cual dejábamos como referencia el día de hoy vamos acá a cambiar esto, en un mail que les enviábamos, que enviaba yo a alguno de los participantes del seminario. De hecho acá lo voy a compartir, por acá se los voy a mostrar el mail que mandábamos. Tenemos acá entonces el mail en donde finalmente exponíamos esta figura técnica, un hombro cabeza a hombro en una estructura de caída, de la cual ya hemos comentado en reiteradas ocasiones. Se presenta la caída durante todo el mes de noviembre, existe una fase de recuperación en zigzag en el oro durante todo el mes de diciembre y esta fase de recuperación en el oro en zigzag encuentra un escenario de resistencia importante que está en torno a la zona de los $1.900 la onza y la figura que tiende a dibujar es un hombro cabeza a hombro y como se le hace el hincapié en el mail que enviábamos el día de hoy. Em, Siempre tenemos que entender que las figuras técnicas tienden a ser subjetivas al igual que su interpretación. Por lo tanto, es una figura técnica subjetiva, es un hombro cabeza a hombro, no es perfecto, pero sugiere entonces a raíz de esta interpretación que yo hago, puede ser entonces considerado como una buena oportunidad para comenzar a buscar posiciones en venta o considerar entonces esas posiciones en corto que habitualmente nos provee una figura técnica como esta, que es una figura de cambio de tendencia. Y aquí, si nos pasamos a revisar en detalle qué es lo que viene ocurriendo durante la jornada, el cierre diario es un cierre absolutamente negativo en la cotización del oro, rechazando la zona del 61,8, la zona de los, 90, de los $1.900 la onza, que responde en esta recuperación de la caída del mes de noviembre. La recuperación que hace el oro, la cual señalo a continuación, va a buscar el 61,8 y ya rechaza en dos oportunidades. La rechaza acá y la vuelve a rechazar el día de hoy. Y previamente también en ese proceso bajista que se experimentaba durante el mes de noviembre lo mostraba. Por lo tanto, el cierre negativo del día de hoy es un antecedente interesante, pero mientras el oro no caiga por debajo, y aquí voy a limpiar un poco el gráfico, mientras el oro no caiga por debajo de esta zona, de la zona de los 1.900, de $1.860 aproximadamente,
yo no voy a considerar con seguridad una posición en venta. Es por lo cual entonces que voy a estar muy pendiente de las rupturas inicialmente de la tendencia, del neckline de esta figura del hombro cabeza a hombro, pero por sobre todo rupturas por debajo de la media, por rupturas debajo de las zonas de mínimo y confirmaciones a lo mejor en gráficos de corto plazo que me den entonces el indicativo para seguir buscando posiciones de venta o venir a buscar la posición de venta y aprovechar el movimiento bajista que esto nos pueda entregar. No debemos olvidar también que este argumento se desprende por la recuperación del dólar a nivel internacional que debería tender a responder a cifras macroeconómicas positivas en esta normalización en donde ya el mercado no espera nuevos incentivos económicos tanto por parte de la Reserva Federal o por parte del fisco, por lo que entonces deberíamos tender a ver, como ya lo hemos indicado, deberíamos tender a ver una recuperación del dólar. Y esta recuperación del dólar, si nosotros bien sabemos que el oro responde a un escenario de incertidumbre, a escenarios de alta inflación, la inflación, y lo hemos indicado ya en varios seminarios, que la inflación al día de hoy en Estados Unidos no ha llegado, por lo tanto no se justifica que el oro esté por sobre los 1900, los 1920 dólares la onza. Recordando, y aquí es donde me paso a ver un gráfico de mayor temporalidad, recordando que las zonas de máximos que el oro viene dibujando, o sea, toda esta franja finalmente, responden a máximos que se registraron en el año 2011, por lo que entonces por debajo de esta franja vienen a ser entonces la probabilidad o las probabilidades de buscar descensos en la cotización del oro son mucho mayores. Si bien pueden darse rangos de lateralidad entre los valores actuales 1800 o los 1900 y los 1760, 1750 como niveles de soporte, o sea, un rango lateral entre estos niveles podría llegar a ser la tónica. Al menos la presión por debajo de la zona de los 1920, 1900 es bajista. Por lo que eventualmente es lo que nosotros debemos estar privilegiando en el corto, el mediano y tendenciosamente en el largo plazo si es que los descensos a lo mejor buscan caídas o retrocesos mucho mayores, pensando que el argumento mayor o el argumento importante es considerar esta expansión alcista que se vive desde el año 2017 y inicios del 2018, que viene entonces buscando un crecimiento sostenido en el tiempo y por ende entonces también los testeos o retrocesos que pueda venir a experimentar el metal precioso pueden llegar a ser también parte de una estructura más de largo plazo y la que no podemos obviamente obviar y dejar pasar por alto como nuestras estructuras principales de trading o nuestras ideas de inversión que vamos a tener eh, junto a ustedes o bien en lo personal o cada uno obviamente en sus carteras de trading. Y lo que respecta al euro frente al dólar, un cierre ligeramente positivo que no logra completar una superación de los máximos recientes, los máximos que se han venido dejando durante las últimas jornadas y un rechazo de las zonas de máximo también que vienen siendo por supuesto estos máximos, por lo que eventualmente las caídas podrían darse, o sea, el punto de inflexión que nosotros vemos está en torno a 1.2160, por lo que por debajo de 1.2160 se darían dos condiciones, una, rupturas de tendencia y por supuesto entonces rupturas de niveles de soporte que den paso a que el euro frente al dólar busque niveles de soporte anteriores y que consolide finalmente la estructura también alcista que se viene dejando durante los últimos días. Ahora, el mes de diciembre es un mes al día de hoy totalmente positivo, por lo que entonces también debemos estar atentos que si el mes cierra en torno a la zona de los 1.2060, 1.2050, se podría dar un retroceso por completo del mes y eso invalidar entonces todo el aumento en la valorización que ha ocurrido al día de hoy durante el mes de diciembre. Recordando que el mes de diciembre comenzó precisamente en torno a estos valores, por lo que entonces deberíamos estar pendientes de los retrocesos que el mercado venga a presentar. Y aquí, bueno, más o menos por acá en realidad. Este ha sido el mes de diciembre en su totalidad. Vamos a buscar la interpretación. Este ha sido el mes de diciembre más o menos, por lo tanto, valores que cierren o si el euro dólar llega a cerrar en torno a estos valores o incluso caídas un poco mayores por debajo de la zona de los 1.20, deberíamos entonces considerar un cierre negativo en la cotización del euro frente al dólar a nivel semanal, o sea, a nivel mensual y eventualmente entonces dar cambios en los parámetros de comportamiento que ha venido presentando la moneda común frente al dólar americano. Y
Eso obviamente nos llama la atención de cómo el mercado se esté comportando, lo cual yo dudo de que veamos valores en torno a, o por debajo de 1.20, pero sí tal vez podamos ver intenciones de caída hacia la zona de los 1.2060, 1.2050. Pero antes de que se llegue a cumplir eso, tenemos que ver rupturas de líneas de tendencia, rupturas de mínimos recientes para que se den esas condiciones a nivel semanal y por supuesto podamos ver correcciones importantes a favor del dólar americano en lo que ya hemos comentado, un proceso de recuperación o de estabilización al menos en los descensos que ha venido presentando el dólar index frente a sus principales rivales. Así que a eso nos vamos a estar pendientes y que le vamos a estar echando un nuevo vistazo en el seminario de este día miércoles a las 11 de la mañana, en donde hacemos un seguimiento de los mercados al cual ya los dejo invitados a que puedan participar y estar pendientes entonces de las ideas y de las directrices que hemos brindado para los distintos instrumentos esta jornada de día lunes 28, ya a puertas de cerrar este año 2020. Les agradezco a todos por su participación. Nos encontramos entonces el día miércoles en el seguimiento de mercados, en un seminario que tenemos a las 11 de la mañana hora de Chile o 9 de la mañana hora de Nueva York. Y por supuesto en los distintos videoanálisis y seminarios que tenemos para ustedes en nuestro sitio web admiralmarkets.com. En Twitter, @am_chile, en lo personal, @tocamposn, y así es como día a día podemos estar también más conectados y pendientes a lo que viene ocurriendo en los mercados financieros día a día. Un abrazo, que tengan una excelente tarde y nos encontramos en un próximo seminario.